En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos de nuestro canal de YouTube, Padre John Mario Montoya. También me pueden seguir a través de el Facebook y del Instagram, Padre John Mario. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Y que el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión de un viaje apostólico. Yo no soy el Papa, por supuesto, pero he estado haciendo unos viajes últimamente que me tienen bastante impactado, bastante conmovido. El fin de semana pasado estuve predicando en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, en la República de México. Yo soy una persona que, pues, seguramente ustedes se han dado cuenta, siento un gran amor por México, por su gente, por por su historia, por su comida, por su música. Me gusta mucho el mariachi, eh, por su forma de ser de los mexicanos, por la Virgen de Guadalupe, por sus margaritas, que me tomo una de vez en cuando. Pero México es un pueblo que tiene algo especial. A los mexicanos les ha tocado una historia especial, pues México era digámoslo así, el lugar, era la tierra. México y Perú eran los dos lugares más fuertes en el tiempo de la conquista y la colonia. México por su riqueza, por su cultura. Los españoles llegaron allí y se encontraron con una cultura indígena muy fuerte, muy avanzada. Y toda esta conquista y toda esta colonia tan avasalladora a veces, pero también con todo lo que ha implicado la Virgen de Guadalupe, su historia, su bendición. Bueno, aquí hay un trabajo realmente bonito. No quiero referirme a eso, pero México ha sido un pueblo que le ha tocado muy fuerte, muy dura su fe, muy fuerte, muy dura su fe, porque muchos de los gobiernos de México han sido anticatólicos, pero completamente. Varias veces han expulsado las comunidades religiosas, los grupos religiosos de México. La iglesia, por ejemplo, en México no puede tener posesiones, no pueden tener una casa, no pueden tener una emisora, sino que todo tiene que constituirse a través de entidades jurídicas personales o de empresas. La iglesia no puede tener nada. El Estado mexicano es un Estado que se considera totalmente laico, pero no solamente laico, sino opuesto a la religión y de una manera especial opuesto a la Iglesia Católica. Esto ha hecho que los mexicanos amen a su iglesia de una manera especial, porque inclusive en la época de los cristeros, se llama de los cristeros cuando los cristianos, los católicos gritaban, Cristo Rey, viva Cristo Rey. Por eso se llamaban cristeros. Y el Estado, un presidente mexicano, quiso abolir la iglesia y persiguieron a muchos sacerdotes y murieron muchos sacerdotes y hay muchos mártires, muchos santos. Hay un sacerdote que yo visité en un pueblo llamado Tequila, un sacerdote de 28 años sacrificado delante de la gente, delante de sus hermanas, simplemente por gritar viva Cristo Rey. Entonces, a los mexicanos les ha tocado defender su fe ante un Estado que persigue la iglesia, que persigue el Evangelio. Por algo la Virgen María llegó a este lugar, por algo la Virgen María se encontró, se apareció a San Juan Diego cuando discutían si los indios tenían alma o no. El hecho de que los bautizaran generó una discusión
entre los conquistadores y la iglesia, porque bautizar a los indios era reconocer en ellos que eran seres humanos y que eran tan dignos como los españoles. Y los españoles no estaban de acuerdo con que a los indígenas se les bautizara, porque si los bautizaban no podían tratarlos como cosas, como animales. Y sin embargo, la Iglesia Católica se empeñó en que debían ser bautizados. Esto quiere decir que eran reconocidos como hijos de Dios. Bueno, les cuento toda esta historia porque México le ha tocado todo eso. No soy el más conocedor de su historia, pero sé de eso. Y bueno, México es un país con unos recursos naturales increíbles, con los dos océanos, con unas ciudades increíbles. Bueno, es un país especial. Pero a mí me invitaron el fin de semana pasado, y esa es la historia que también quiero contarles a ustedes, me invitaron a predicarle el encuentro, un encuentro para celebrar los 20 años de Radio María en México. Yo voy a entrevistar posteriormente a una señora que ha ayudado a conseguir muchas de estas radiofrecuencias, la mayoría de ellas en AFM, porque en México hay 9 emisoras de Radio María. Y es una sociedad laical, claro, con el apoyo, la asesoría de sacerdotes, pero porque les contaba, porque no puede haber, la iglesia no puede ser la dueña de estas emisoras, pero tiene que constituirse en una sociedad justa, en una sociedad legal. Entonces, en este contexto mexicano de persecución a la iglesia, de los católicos defender su fe, yo no he conocido, y se los digo a ustedes, no he conocido un pueblo de los muchos que yo he visitado que ame más a la Virgen María y a los sacerdotes como lo hace el pueblo mexicano. A la Virgen María, ustedes ya saben que muchas personas dicen que el pueblo mexicano es más un pueblo guadalupano que católico, para decirles cómo María ha sostenido esa fe. Pero el amor a los sacerdotes, en las ciudades eso se ha perdido mucho, pero muchas veces cuando yo fui a predicar a Estados Unidos, a lugares donde mayoritariamente eran mexicanos y que muchos de ellos son venidos de pueblos, y me impresionaba mucho porque me besaban las manos, literalmente. Tomaban mis manos entre ellos y me daban un beso. Yo al principio les decía, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? Eso no lo hacemos los colombianos. Me decían, padre, porque tus manos consagran a Jesús. Y todavía ahorita, cuando mucha gente me saludaba, me besaban las manos para decirme, tus manos son manos que nos regalan a Jesús, que nos regalan a Jesús sacramentado. Y por eso yo he dicho muchas veces que yo no creo que haya un pueblo que ame más a la Virgen María y que ame más a los sacerdotes que el pueblo mexicano. Precisamente porque toda esa persecución, toda esa situación difícil contra la iglesia, les ha llevado a ellos a valorar de una manera especial todo lo que es el evangelio, la iglesia, los sacerdotes. Hay una cosa muy bonita ahí. Pues voy a predicar este congreso. En primer lugar, un congreso se llama Santuario de los Mártires en la ciudad de Guadalajara. Una señora regaló una colina completa, una colina. Y en esa colina, en Guadalajara, la iglesia decidió hacer un santuario a los mártires, pero es un centro como de convenciones, donde caben 9,000 personas sentadas cómodamente. Escúchenme, 9,000 personas sentadas cómodamente. Desde ahí se ve toda la ciudad y
bueno, ya está terminada la infraestructura, falta la parte de los baños, en fin, algunos detalles, pero detalles importantes, pero 9,000 personas. Naturalmente que el grupo que más llena este santuario es la Renovación Carismática Católica cuando celebra Pentecostés, cuando celebra su Congreso Diocesano. Y esta vez Radio María que tuvieron como unas 5,000 personas, con una ventilación impresionante. Bueno, realmente impresionante. Pero ¿a dónde voy? Además de todo esto que les he contado, porque muchas veces nosotros los colombianos no valoramos tantas cosas de nuestra fe porque a nosotros no nos ha tocado persecución, no nos ha tocado momentos difíciles de nuestra fe. Me invitan a predicar y yo voy a predicar el Congreso de los 20 años de Radio María en México, porque yo también en algunas emisoras de Radio María, en Puerto Vallarta, en Guadalajara, pasan programas míos que se llaman Maná. Pero una cosa que me impresiona muchísimo, una cosa que me impacta muchísimo, pues por supuesto yo soy de la obra El Minuto de Dios y amo mucho El Minuto de Dios, pero me cuestiona cómo esta cadena internacional de radio, Radio María, está presente en 83 países. Repito, solamente en México tienen 10 estaciones de radio, 9 de las cuales están en FM, una en AM, la de Guadalajara. 83 países, más de 500 emisoras. Van a poner una emisora en estos días en China. Óyeme bien, en China. Y cuando uno ve estos datos, uno dice, bueno, ¿y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues en primer lugar, hay personas muy adineradas que han dicho, nosotros vamos a apoyar una obra de la iglesia, como es una radio. Personas de mucho dinero que han dicho, nosotros vamos a ayudar porque sabemos, y hablé con una de esas personas, me dijeron, este es un gran benefactor de nuestra estación de radio, nos ayuda muchísimo, aporta mucho dinero. Y yo le pregunto abiertamente, me dijeron, él es un gran benefactor. Y yo, ¿por qué haces eso? Me dijo, padre, porque primero Dios me ha dado los medios económicos para hacerlo. Segundo, porque yo sé que una estación de radio puede llegar potencialmente a 500,000, 1,000,000 de personas, más de lo que se puede hacer en cualquier parroquia. ¡Wow! Eso es verdad. Él me dijo, padre, en una parroquia un domingo puede haber 5 misas y cada de esas misas tiene, no sé, tiene eh, en una parroquia pueden ir 2,000, 3,000 personas a misa un fin de semana, 4,000 personas un fin de semana. Pero ¿cuántas personas puede estar escuchando un programa en una radio católica? Un potencial inmenso, un potencial grandísimo. Pero luego es interesante esto. eh, los católicos sostienen esa radio. Y les voy a decir una cosa, no tienen publicidad, ni una, ni una, ni una publicidad, no tienen publicidad, porque no está en sus principios, no está en sus valores, no está en su manera de ver las cosas. No hay publicidad. Entonces, ¿cómo sostienen esta emisora? Hay personas de dinero que apoyan, pero los católicos que la escuchan cada mes hacen un aporte, los miles de católicos. Y vi una emisora con unos equipos buenísimos, con unos micrófonos excelentes. Yo me tuve que confesar apenas llegué, porque sentí una envidia. Nosotros hacemos cosas muy buenas también, pero ellos con
una vez al año hacen una campaña y con esa campaña se unen todas las emisoras y dicen vamos a comprar. Todas las emisoras de Radio México hacen una campaña y dicen con esto vamos a comprar. Y son los laicos de un lugar los que dicen nosotros vamos a dar los medios para que esta emisora crezca aquí. Y se unen y hacen un maratón o yo no recuerdo cómo se llama y con eso compran otras emisoras en otra parte. Es decir, como si nos uniéramos las 4 estaciones de radio Minuto de Dios, hiciéramos una radiotón un año y compráramos una emisora en Cali. Y al otro año hiciéramos otra radiotón y compráramos una emisora en Pereira. Y al otro año hiciéramos otra radiotón y compráramos una emisora en Valledupar, en Bucaramanga. En 10 años podríamos tener 10 emisoras. ¿Qué tal eso? ¿Cómo la ven, hermanos? Una cosa. Pero fuera de eso, católicos sosteniendo esa obra evangelizadora, porque dicen que han logrado que todos los católicos, el 80%, el 80% de los radioescuchas den cada mes un aporte. El 80%. Cuando yo llegué a las instalaciones de esa emisora, habían un call center de 7 personas, 6 personas, y esas personas, había en ese momento muy pocas, pero porque el Congreso había sido el día anterior, pero hay veces que están las 6 personas atendiendo, que van a hacer una donación, que necesitan oración, en fin, 6 personas atendiendo al mismo tiempo y todos son voluntarios. Ninguno de esos recibe salario. Son voluntarios que trabajan y dicen yo voy a dar una mañana entera a la semana, yo voy a dar una tarde entera a la semana y vienen y atienden el teléfono y oran por las personas y les dan información de cursos, de seminarios, de retiros, de encuentros, de todo. Wow. Uno sí dice, nosotros hemos hecho un caminar, nosotros también tenemos mucho que enseñar en el Minuto de Dios, pero esta gente ha logrado que el 80% dé un aporte mensual. ¿Cómo hacemos nosotros? Primero, hago un llamado a que seguramente muchas personas de mucho dinero me pueden estar escuchando en este momento. Dime una cosa, ¿cómo vas a decir tú que se puede transformar un país, una ciudad, si una emisora como el Minuto de Dios en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, etcétera, etcétera, está transmitiendo 24 horas una obra de evangelización? Dime tú, ¿cuánto no se puede hacer? ¿Cuánto bien no hay? Si la emisora está llegando a lugares donde no podrá llegar un sacerdote, a lo mejor no podrá llegar jamás. Pero además, nosotros creemos que entre Barranquilla y Cartagena, por ejemplo, demuestra esto, que entre Barranquilla y Cartagena nosotros tenemos 65,000 oyentes. Si lográramos que el 80%, o sea, 48, 49,000, 50,000 oyentes, hicieran un aporte mensual. Ustedes piensan, hermanos, lo que podríamos hacer. Ya no tendríamos solamente una emisora en Barranquilla o Cartagena, sino ya tendríamos otra en Valledupar. Ustedes tienen el sueño que yo tengo de que podríamos quitar la pauta publicitaria, de que podríamos tener una casa de oración. Al lado de la emisora Minuto Dios de Barranquilla están vendiendo una casa. Y yo quisiera que esa casa fuera la casa de oración del Minuto de Dios, con un salón grande y para 400 personas y que hasta lo pudiéramos alquilar para, para eventos católicos de comunidades y grupos que quieran hacer su retiro un fin de semana. Y si pudiéramos tener nosotros, hermanos,
una librería, bueno, en un centro comercial, yo no sé, una revolución espiritual. Pero para eso tendríamos que lograr que el 80%, que el 90% de nuestros radioescuchas lograran dar un aporte mensual. A veces yo lo he dicho de 10,000 pesos. ¿Por qué si lo hacen los mexicanos nosotros no? ¿Por qué si cuando nosotros escuchamos la emisora contar los testimonios, cuando hacemos semanas por la evangelización, nosotros no lo podremos hacer? Nosotros no lo podremos conseguir. Claro que podemos, pero para eso necesitamos una decisión. San Pablo dice en una de sus cartas, hablando en la carta a los Corintios, cuando habla de la ofrenda, porque dice, cuando ustedes ofrendaron, no de lo que les sobraba, sino de lo que tenían, esa ofrenda de ustedes suscitó la alabanza a Dios. Y a mí esta manera de ofrendar del pueblo mexicano me suscitó una alabanza. Entonces ustedes estarán diciendo, ay padre, entonces vayas a trabajar a México. No, no. Yo estoy muy contento aquí, estoy muy contento en Barranquilla, estoy muy contento en el Minuto de Dios, estoy muy contento en Cartagena. Pero cuando uno viaja, uno cree que lo de uno es lo mejor. Y cuando uno viaja, se da cuenta que hay otros que también han hecho un caminar y que hay otros que están haciendo un gran esfuerzo. A los mexicanos les está tocando vivir hoy lo que nosotros vivimos hace 15, 20 años con esa ola de violencia. Bueno, la estamos empezando a vivir otra vez, pero les está tocando, la gente le está tocando irse a vivir en condominios cerrados, huyendo del atraco, de los secuestros, de la violencia. Bueno, eso ya también entre nosotros es el pan de cada día. Amigos, yo primero muy contento, muy agradecido con el Señor por ver estas personas, por ver lo que otros están haciendo, pero también para mí es un llamado a decir, John Mario, tienes que trabajar más. John Mario, tienes que redoblar tus esfuerzos. John Mario, tienes que enfocarte más. John Mario, tienes que sacar esta obra adelante. Pero también es como un desafío para todos nosotros, un desafío para decir, óigame, amigos, es hora de nosotros no depender de campañas cada 3, 4 meses, no depender de publicidad, sino decir, bueno, yo me voy a enfocar. ¿Cómo será que nosotros, los 50,000 hermanos de la emisora Minuto de Dios, pudiéramos dar 10,000 pesos mensuales? Empezando porque la emisora Minuto Dios de Barranquilla no tiene una planta donde tenemos nuestra antena repetidora en el sector de Juan Mina. Entonces, cada que se va la luz, que la quitan cada rato, tenemos que apagar la emisora. Y yo le toqué la puerta a una empresa y a una familia y a una persona muy rica de Barranquilla, que me dieron su teléfono y le llamé. Y me respondió muy fuerte para decirme que no. Bueno, hice el intento, oré antes de eso, bueno, me dijo que no. Pero nosotros en Barranquilla no tenemos una planta que vale 50 millones de pesos. Una planta para que cuando se vaya la luz, la planta se dispara en 3 segundos. La gente ni se da cuenta que se fue la luz. No la tenemos. Pero nosotros en Cartagena tenemos que estar arreglando un aire acondicionado en los estudios. No, en los estudios no, en donde tenemos el transmisor porque no hemos podido comprar uno nuevo y el transmisor está y el aire acondicionado está fallando, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿no será que nosotros podemos hacer algo más por el Señor y por el pueblo? Que el pueblo está muriendo de sed,
El pueblo está muriendo de ignorancia espiritual. ¿No será que nosotros podemos hacer algo? Y tal vez cuando usted escucha este programa, que lo pondré a través de mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, y este programa de Maná, de la emisora, ¿no será que cada uno de nosotros puede decir, y yo puedo dar, si los 65,000 oyentes de Minuto de Dios diéramos 10,000 pesos al mes? Le digo pues, hermanos, que volaríamos. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Será que soy muy iluso? ¿Será que sueño con cosas imposibles? Pero yo creo, mis hermanos, yo creo que necesitamos un pueblo que le toque dar la vida por su fe. Hace 20 días, en Bogotá, hubo una manifestación en la calle 72. En la calle 72 hay un centro comercial que se llama Gran Ahorrar, yo no sé si todavía, pero... Y al lado del centro comercial hay hay una iglesia preciosa que se llama La Porciúncula. Allí al lado está el convento de los padres franciscanos, pero esa iglesia, La Porciúncula, es bellísima, patrimonio de la ciudad. Hace 3 semanas, en una manifestación que hubo con estudiantes de una universidad que queda ahí llamada La Pedagógica, dañaron los vitrales, intentaron quemar la iglesia, la pintaron, quemaron los vidrios del convento, intentaron quemarlo. Pero eso también lo habían hecho un grupo de mujeres feministas en la Catedral Primada de Bogotá hace como un año, año y medio. Nos está tocando, viene una gran persecución a la iglesia y al evangelio. Y la única manera, perdónenme, esta evangelización a través de los medios para mí es la manera de llegar. O ahora respondemos con audacia o después nos lamentaremos de lo que dejamos de hacer y lo que dejamos de decir, porque la emisora es lo que dice, le damos voz a la palabra de Dios. En una emisora le damos voz a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ese fue mi viaje a Guadalajara. Terminé yendo a la tequilera, a una tequilera muy grande, quizá la más grande del mundo, en el pueblo que se llama Tequila. Uno va llegando y esas montañas, así como en el eje cafetero, las montañas están llenas de café, allá están llenas de agave, un agave azul, hermoso, las montañas se ven preciosas. Y nos llevaron a una tequilera y nos mostraron cuál es el proceso del tequila. Después nos dieron a gustar y a degustar 5 clases de tequilas diferentes. Bueno, ya se imaginan cómo tuvimos que salir a almorzar y a tomarnos un café bien cargado. Pero bueno, las cosas bonitas de la vida. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Simplemente decirles, llegó la hora del compromiso. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Padre John Mario, y en el canal de YouTube, Padre John Mario Montoya. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea Dios. Qué grande es Dios.